El libro de Enoc. En primer lugar, Enoc, como Elías, son al menos dos seres humanos que fueron arrebatados al cielo sin pasar por la muerte, como lo explica la Biblia en Génesis capítulo 5, verso 24, Hebreo 11, 5. Enoc era descendiente de la séptima generación de Adán. Lo relata en el mismo libro de Enoc, capítulo 37, verso 1, que dice: hijo de Jared, hijo de Mahalalel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adar. Este libro es uno de los más controversiales de los libros apócrifos, o sea, libro considerado no inspirado por Dios, pero no es por eso que vamos a decir que no dice la verdad. Puede ser que sí y también puede ser que no. Sabemos que Satanás también estuvo en el mismo cielo antes de ser arrojado en la tierra. La conclusión quiero que la saques tú. Digo controversial porque él revela secretos profundos de muchos versículos no detallados en la Biblia. Por ejemplo, los vigilantes mencionados en el libro de Daniel capítulo 4, los ángeles encarcelados en prisiones de oscuridad mencionados en la Biblia de dos pies capítulos 2, versículo 4. Sin lugar a duda, Enoc, de la séptima generación de Adán y bisabuelo de Noé, era un personaje muy influyente en la Biblia. Su fidelidad a Dios es mencionado en múltiples ocasiones. Por ejemplo, en Judas, capítulo 4, verso 11, 14 en adelante, la Biblia tradicional cuenta con 66 libros, la católica 73. La versión ortodoxa cuenta con ortodoxa Etiopía, mejor dicho, cuenta con 81. Y es una de las únicas Biblias en el mundo con el libro de Enoc, con más de 100 capítulos. ¿Por qué Etiopía? Lo más que recordemos en la Biblia, en el primero de Reyes, capítulo 10, verso 1 a 13, la visita de la reina Saba, o sea, antigua Etiopía, al rey Salomón, y la cual la historia habla de que tuvieron un hijo, y allí se mezcló la sangre judía en Etiopía. Había una mezcla de cultura judía en ese país a causa de ese hijo, y ellos, por alguna razón, son los únicos en poseer este hermoso relato después de los saqueos católicos en Israel. Esas relaciones seguían incluso después de la muerte de Cristo, de los apóstoles, y en Europa, y un eunuco etíope, en capítulo 8 del libro de los Hechos, versículo 26 a 39, que llegó a ser bautizado por el apóstol Felipe. Este libro habla de una invasión, de una visión, del santo y del cielo para la generación futura. En el capítulo 1 del libro de Enoc, versículos 6, 7, 8, dice así: las altas montañas se resquebrarán y derrumbarán, y las colinas se rebajarán y fundirán como la cera ante la llama, y la tierra se dividirá, y todo lo que está sobre la tierra perecerá, y habrá un juicio sobre todo, pero con los justos Él hará la paz y protegerá a los elegidos, y sobre ellos caerá la clemencia, y todos ellos permanecerán a Dios, serán dichosos y benditos. Los ayudará a todos, y para ellos brillará la luz de Dios. En el capítulo 6, él habla del papel que juegan los ángeles caídos, antes llamados los guardianes de la humanidad, en la multiplicación del mal en la tierra,
Desde el día que ellos se acostaron con las mujeres de la tierra, nacieron gigantes, los Nefilim. ¿Quiénes fueron los Nefilim? Los Nefilim eran gigantes violentos que tenían fuerza sobrehumana. Eran hijos de unos ángeles malvados que se casaron con mujeres en la época de Noé. El relato bíblico dice que los hijos de Dios verdaderos empezaron a fijarse en las hijas de los hombres, que ellas eran bien hermosas. Génesis capítulo 6, verso 2. De esa unión antinatural nacieron unas criaturas híbridas, fuera de lo común. Génesis 6, verso 4. Los Nefilim eran gigantes que intimidaban a los demás y que llenaron la tierra de violencia. Génesis 16, verso 16. La Biblia los describe como los poderosos de la antigüedad, los hombres de fama. Génesis 6, verso 4. Tras su paso dejaron un legado de violencia y miedo. Versículo 5 del Génesis 6. Número 13, 33. Y sus nombres eran, lo encontramos en el libro, según Enoc, capítulo 6, verso 7. Esos son los libros de sus jefes. Shemiasa, quien era el principal, y en orden con relación a él. Altagof, Ramael, Cocabel, El, Ramael, Daniel, Sequel, Bacael, Asael, Almoni, Matrael, Ananel, Satoel, Samsiel, Saaliel, Tumiel, Turiel, Yomiel, Jehadiel. Los Nefilim, hijos de esos ángeles con mujeres, cometieron muchos crímenes a la humanidad. Cuando ellos no podían seguir alimentándolos, se alimentan de las carnes y la sangre humana, aves, animales de todo tipo. En Enoc capítulo 7 dice así: todos y sus jefes tomaron para sí mujeres, y cada uno escogió entre todas, y comenzaron a entrar en ellas y a contaminarse con ellas, a enseñarles la brujería, la magia y el corte de raíces, y enseñarles sobre las plantas. Quedaron embarazadas de ellos y parieron gigantes de unos 3,000 codos de altura, que nacieron sobre la tierra y conforme a su niñez crecieron. Y devoraban el trabajo de todos los hijos de los hombres, hasta que los humanos ya no lograban abastecerles. Entonces los gigantes se volvieron contra los humanos para matarlos y devorarlos. Salmos 14, verso 4, Miqueas 3, verso 3. Y empezaron a pecar contra todos los pájaros del cielo y contra todas las bestias de la tierra, contra los reptiles y contra los peces del mar, y se devoraban los unos la carne de los otros y bebían sangre. Joel capítulo 12, verso 4. En el capítulo 8, verso y 9, verso 1, dice: y Asael enseñó a los hombres a fabricar espadas de hierro y corazas de cobre, y les mostró cómo se extrae y se trabaja el oro hasta dejarlo liso en lo que respecta a la plata, a repujarla para brazadetes y otros adornos. A las mujeres les enseñó sobre el antimonio, el maquillaje de los ojos, las piedras preciosas y las tinturas. Y entonces creció mucho la impiedad, y ellos tomaron los caminos equivocados y llegaron a corromperse en todas las formas.
Shemiasa enseñó encantamiento y a cortar raíces, el Moni a romper hechizos, brujería, magia, habilidades afines. Baraquel, los signos de los rayos, Cocabel, los presagios de las estrellas, Sequel, los de los relámpagos. Él enseñó los significados, Altagof enseñó las señales de la tierra, Samsiel, los presagios del sol, Sahariel, los de la luna. Todos comenzaron a revelar secretos a sus esposas. Como parte de los hombres estaban siendo aniquilados, su grito subía hasta el cielo. Éxodo capítulo 3, versos 7 a 9. En Enoc capítulo 9, verso 1. Entonces Miguel, Sariel, Rafael, Gabriel observaron la tierra desde el santuario de los cielos y vieron mucha sangre derramada sobre la tierra y estaba toda llena de la injusticia. Génesis capítulo 6, verso 9. Y de la violencia que se cometía sobre ella. Los ángeles son responsables de la tierra. Los ángeles que son responsables de la tierra, al observar todos los crímenes que allí pasan, se fueron ante el Altísimo a pedir permiso y órdenes para actuar. Entonces el Altísimo mandó a Sariel para avisar a Noé, único justo de la época, que él va a purificar la tierra de toda impureza. Él le indicó que debe hacer para salvarse él y su familia. ¿Qué debería hacer para salvarse él y su familia? Así podrán reprobarla. O sea que, hablando del arca. Según el libro de Enoc, Noé tenía un nacimiento semejante a Jesús. Un ángel lo engendró. Cuando nació, su padre no estuvo más de un mes y rehusaba aceptarlo como su hijo, porque no estuvo con la madre más de 9 meses. Pero también tenía un aspecto brillante. Todo el mundo le tenía miedo, pensando que era una especie de ángeles. Entonces se le corría. Lamec, el supuesto padre, se fue a pedirle consejo a su padre, Matusalén. Y Matusalén inmediatamente se fue a pedir a su padre, Enoc. Y Enoc, en ese momento que le contó que ellos deben aceptarlo como su hijo, fue puesto en la barriga de la mujer sin tocarla sexualmente. Le deben dar el nombre de Enoc y el santo lo va a utilizar para purificar al pueblo. Ordenó a Rafael que encadene a Asael de pies a mano, arrójalo en las tinieblas. Abre el desierto que está en Dudael, y arrójalo en él. Bota sobre él piedras ásperas y cortantes. Cúbrelo de tinieblas. Déjalo allí eternamente sin que pueda salir, sin que pueda ver la luz. En el gran día del juicio, que sea arrojado al fuego. Enoc capítulo 10, verso 4 a 6. Miguel, con la misión de encarcelar el jefe de los vigilantes, Shemiasa, y sus cómplices por 70 generaciones hasta los días del juicio para el fuego eterno. Segundo de Pedro, capítulo 2, verso 4, Judas, versículo 6, y Apocalipsis 20, verso 10. En el capítulo 20 del libro Enoc, enumera nombres de otros 7 vigilantes del trono. He aquí los nombres de los santos ángeles que vigilan. Tenemos esa referencia en Apocalipsis capítulo 8, verso 2. Uriel, uno de los santos ángeles llamado el trueno y el temblor. Rafael, otro de los santos ángeles de los espíritus de los humanos. Hallamos en el libro católico Tobías, versículo 12, verso 15. Raúl, otro de los santos ángeles que se venga del mundo de los luminarias. Miguel, otro de los santos ángeles encargado de la mejor parte de la humanidad y del pueblo. Referencia a Daniel 10, verso 13, 21, 12, verso 1, Judas, verso 9, Apocalipsis, verso 12, verso 7. Sariel,
otro de los santos ángeles encargado de los espíritus de los hijos de los hombres que pecan en espíritu. Gabriel, otro de los santos ángeles encargado del paraíso, las serpientes y los querubines. Daniel capítulo 16, Daniel 8, 16, 9, 21, Lucas 1, 19 y 26, Génesis 3, 24, Éxodo 25, 18 a 22, Ezequiel 10, verso 4 a 5. Gemeliel, otro de los santos ángeles al que Dios ha encargado de los resucitados. Mateo 28, verso 2 y 5, Marcos 16, verso 6. Ese era el ángel que estaba sentado en la roca de la tumba de Jesús cuando resucitó, que habló con los visitantes. En Enoc 32, versos 2 y 3, precisa dónde está situada el árbol de la vida que comió Adán. Desde allí, continúe hacia el oriente. De todas estas montañas, lejos de ella, al oriente de la tierra, fui llevado por encima del mar rojo, y me alejé mucho de él. Pasé por encima de toda oscuridad, lejos de ella, y fui llevado al lado del paraíso de justicia, y me fueron mostrados desde lejos árboles en él, árboles numerosos, en exceso y grandes, diferentes unos de otros. Vi allí un árbol que era distinto de todos los demás, muy grande, bello y magnífico, el árbol de la sabiduría. Los que comen de su fruto aprenden gran sabiduría. Enoc 40, verso 9 dice: dio otro padre de los 4 ángeles más importantes del cielo. Me dijo: el primero, el misericordioso y muy paciente, es Miguel. El segundo, que está encargado de las enfermedades, todas las heridas de los hijos de los hombres, es Rafael. El tercero, que está encargado de todos los poderes, es Gabriel. El cuarto, que está encargado de la esperanza de quienes heredarán la vida eterna, es llamado Sadiel. En capítulo 60, verso 7, ese día se harán salir separados 2 monstruos, uno femenino y otro masculino. El monstruo femenino se llama Leviatán y habita en el fondo del mar, sobre la fuente de las aguas. El monstruo masculino se llama Behemoth y se pasa sobre su pecho en un desierto inmenso llamado Duindain, al oriente del jardín que habitan los elegidos y los justos, donde mi abuelo fue tomado, el séptimo desde Adán, el primer hombre a quien el Señor de los Espíritus creyó. Aquí habla de los 2 demonios que utilizará para castigar a los pecadores el día del juicio, o sea, el día del castigo. En resumen, el libro es un libro muy interesante, pero lo recomendaría solo a los estudiantes de teología con un nivel muy elevado espiritualmente, para profundizar conocimiento, pero no al público cristiano en general. No lo uses ni en prédica ni en nada más. ¿Dice la verdad ese libro? Esa es la gran pregunta. Puede ser que sí, también puede ser que no. La pura y la absoluta verdad se encuentra en la Biblia canónica de los 66 libros. Creo que es suficiente para guiarnos hasta el cielo, que lo único que le puedo asegurar es que en ese libro hay muchas cosas que coincidan con la Biblia, pero eso no es suficiente para darnos la seguridad de que ese libro es inspirado por Dios. Satanás es muy astuto y es un experto en maquillar versículos, en engañar al ser humano. Él haría lo que sea para desviarnos del camino del cielo. Dice la Biblia en 2 de Corintios 2, verso 11:
para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Dice en 2 Corintios 11, versículo 14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Dice en Galatas 1, versos 8 y 9, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Así que, si con la Biblia no tenemos duda, ¿por qué vamos a inventar con otro libro? Espero que sea de bendición. Dios me bendiga a todos. Eso fue el resumen que pudo hacer.